Bien, bien. Sí, profe, todo bien. Qué bueno, chicos. Me da gusto. Me da gusto que todos estén bien. ¿Ya se están preparando para las calaveritas? No va a haber comparsas, profe. Sí, estamos tristes por eso. Aunque no. Ahí Igual. las muerteadas de ECLA. Sí, algunos son de aquí de Valles, ¿no? Entonces sí conocen las Las muerteadas. de Nazareno Etla, profesor. Se ponen buenas. Sí, pero ahora ya llega la Guardia Nacional y te sacan de ahí. Sí. No vayan, chicos, esto es peligroso. Pero bueno, no se crean, yo creo que lo más seguro es que hay gente por ahí que son muy tradicionalistas y se iban a ir. Incluso ya se, ya se huele que viene eso Sí, muerto. van a haber muchos que van a ir todavía. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, vamos a continuar con la clase. Aquí no estoy esperando a que acabe de encender la, la tableta y ya pero vamos a platicar. Antes, bueno, nos quedamos estamos viendo enlaces covalentes, ¿no? Ya vimos enlaces iónicos, vimos enlaces covalentes. Voy a ver si me deja mover. Ah, sí me deja. Voy a compartir una pizarrita aquí mientras que carga mi tablet. Bueno, tal vez habíamos visto que estamos en el tema de enlaces iónicos, ¿no? Pero lo que son enlaces iónicos, que no me acomodo con esto. Bueno, ese enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Ya vimos lo que es enlace iónico. Lo que es enlace iónico, ya vimos algunos ejemplos de clase pasada. En enlace covalente es que nos quedamos a la mitad de la plática. ¿Sale? Vamos a ver, les había dicho que nos quedamos en que para tener nosotros una estabilidad en los enlaces, covalentes, necesitaríamos que ya encendió mi tableta, pero no tanto. Voy a dejar de compartir aquí. Voy a compartir. Ahí está. Bueno, entonces habíamos platicado que se debe, si para la estabilidad de un enlace, por lo regular tiende a tener estos comportamientos, ¿vale? Donde haya menor energía, porque este es por el nivel de energía,
aquí es donde se están dando el enlace, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la distancia. Con la distancia de cada átomo, en este caso de enlace. Por ejemplo, veíamos el enlace hidrógeno-hidrógeno, donde digamos que si lo tenemos acá, si lo tenemos de esta parte, el enlace, la distancia que hay entre ellos es muy corta, entonces lo que hace es una cierta repulsión, ¿no? Vuelve inestable, de mayor energía la molécula, en ese caso, y lo que hace es que no va a tener una estabilidad de enlace. Ahora, si estuviera del otro lado, pues aquí, a una mayor distancia, que estuviera a una mayor distancia, entonces la fuerza de atracción entre ella, digamos, ni siquiera se va, o están tan separados que ni siquiera va a tener que producirse un enlace. Entonces ese enlace pues tampoco se va a producir aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso están muy distanciados entre ellos y por eso el enlace no va a ser estable. No, sin embargo, si lo tenemos nosotros en esta región donde hay menor energía y también la distancia es considerable para que se pueda dar ese enlace, ¿no? Eso es lo que platicábamos. Alguien que me recuerde cuál es la distancia de enlace de un hidrógeno entre un hidrógeno y un hidrógeno. Recuerden que para estas escalas lo medimos en Armstrong. Creo que es 0.74 ¿Okay? Armstrong. Entonces quiere decir que aquí esa distancia es de 0.74 Armstrong. ¿Vale? Bueno, aquí así. Voy a escribirlo bien para que lo puedan ver los compañeros. Ahí está. 0.74 Armstrong. Bueno, también nosotros lo que tenemos que ver es que de acuerdo al tipo de enlace, por ejemplo, voy a ir más para acá, con que estamos en enlaces covalentes, pero una comparativa, por ejemplo, entre los enlaces carbono-carbono, que son en química orgánica se estudian mucho estos enlaces, que se manejan, por ejemplo, tenemos un enlace sencillo, que sería enlace carbono-carbono, ¿sale? Vamos a ponerle enlace, voy a borrar aquí, sencillo. Entonces, ese enlace sencillo, pues igual que lo que es el enlace hidrógeno-hidrógeno, como todos los enlaces, tienen una cierta distancia. Entonces, esa distancia, por ejemplo, un enlace sencillo es aproximadamente 1.54 Armstrong. ¿Vale? Y también el carbono puede producir o puede tener un enlace doble. Aquí, enlace doble. Y ese enlace doble, pues también tiene una cierta distancia, 1.74 Armstrong. Y finalmente puede tener hasta un enlace triple. Puede tener un enlace triple. Y esa distancia, ese enlace triple, es de 1.21 Armstrong. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en cuanto a los enlaces, entre más enlaces tenga,
va disminuyendo la distancia de entre ellos, ¿no? Y a la misma vez también nos podría indicar que tiene, como que son más fuertes, digamos que en cierta manera, si nosotros quisiéramos con cierta energía cortar esos enlaces, si nosotros quisiéramos cortar estos enlaces, ¿no? Realmente tendremos que utilizar mayor energía en cada vez que tiene mayor número de enlaces, ¿no? Entonces se dice que los enlaces triples son enlaces mucho más fuertes, ¿vale? Y más cortos a comparación de los dobles y también a comparación del enlace sencillo. Entonces, vamos a ver por una escala, podemos decir que los triples enlaces son más fuertes que los dobles y los dobles son más fuertes que los sencillos, ¿no? Entonces, eso es en gran medida las distancias en cada una de los enlaces. No se diferencia mucho en cuestiones bibliográficas. No hay diferencias extremas. Por ejemplo, que si aquí es 1.54 Armstrong, pueden buscarlo en cualquier libro. Tiene que tener esa medida. Pueden buscar en otro libro. No debe variar más que 0.01, perdón, sería de 0.01 a 0.02 Armstrong, ¿vale? Entonces, sí es importante que de cierta manera se aprendan estos enlaces. ¿Por qué? Porque son cosas que no van a cambiar, se van a quedar así, ¿sale? Bueno, así también, pues, no solamente puede ser entre mismos átomos, como en este caso carbono-carbono, sino que también se pueden dar lo que son entre otros elementos. Vamos a ver. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un enlace, ¿qué será? Carbono-hidrógeno, ¿no? Si nosotros tenemos un enlace carbono-hidrógeno, la distancia de este es 1.1 Armstrong, ¿no? Aquí ustedes ya bien lo saben que no podemos tener un enlace doble de hidrógeno-carbono o un enlace triple, porque esto no es posible en la cantidad de electrones de valencia de hidrógeno, salvo que solamente es uno, ¿no? Carbono sí lo permitiría, pero podría hacerse con enlaces o con otros átomos que tengan el mayor número de electrones de valencia, ¿no? Un ejemplo, vamos a ver, nitrógeno-carbono, por ejemplo. Nitrógeno-carbono como enlace sencillo tiene aproximadamente una distancia de 1.36 Armstrong. Entonces, con nitrógeno sí puede producir un enlace doble. Por ejemplo, carbono-nitrógeno tiene un enlace doble y una aproximación de 1.27 Armstrong. Incluso puede llegar a más, tener un enlace triple, ¿no? Es un enlace triple con nitrógeno, carbono-nitrógeno. Y por ejemplo, tiene una distancia de 1.15. Entonces, como ustedes lo pueden notar nuevamente, de acuerdo vamos a poner aquí, de acuerdo a la distancia, también así viene siendo con mayor energía. Para poder romper esos enlaces, se necesita cada vez mayor energía. ¿Sale, chicos?
Entonces, no, por lo regular, no pasan de la distancia entre un átomo y otro átomo. Digamos, vamos a poner una aproximación máxima. Aquí. Aproximación. De distancia. Es de 2.5. ¿Vale? Digamos que si ustedes pudieran encontrar un enlace de entre cualquier elemento que tenga una distancia de 2.5 Armstrong, entonces sí, sería interesante, la verdad, porque la máxima, digamos, distancia aproximada es 2.5 Armstrong. Después de eso, ya no creo que exista como tal una molécula, ¿no? Que forme o un enlace como tal entre dos átomos, ya sea del mismo o ya sea con diferentes, con otros átomos diferentes, ¿no? Heteroátomos, podríamos decirlo. ¿Sale, chicos? Por eso bueno, en cuestiones de hablar sobre enlaces, fíjense que es muy interesante porque de cierta manera, como a nosotros como estudiantes de química, como que tenemos que dimensionar siempre como que las moléculas, ¿no? Aunque finalmente para cuestiones de solución y todo esto, se basa más uno en cantidades molar, por ejemplo, en un mol, ¿no? Cuántas partículas o cuántas moléculas de cierta sustancia vamos a encontrar por litro, por ejemplo, o por gramo, dependiendo de la naturaleza. Por eso, en cierta manera, también nosotros cuando vemos alrededor de todo lo que nos rodea a nosotros como tal, nos pone a pensar cómo está conformada la conformación espacial de las moléculas en la materia que nosotros podemos palpar, ¿no? Podemos ver, podemos sentir. Porque cuando una molécula está en solución, por ejemplo, en un medio acuoso, hace y se mueve como sea, ¿no? Podríamos decir, entre comillas, que tiene como si fuera vida propias, ¿no? Entonces, tanto comparten electrones entre las mismas moléculas, como te vamos a ver este tipo de enlace, como entre ellas, ¿no? Como habíamos dicho en algún momento, que las fuerzas intermoleculares, y en este caso que estos son enlaces intramoleculares, y entre ellas, digamos, comparten electrones, tanto entre moléculas de una y de otras, ¿no? Para obtener como que cierta conformación entre ellas para que puedan tener y ocupar un momento en su propio espacio. Por eso es que estas teorías, bueno, estos estudios de los enlaces, lo único que nosotros nos muestra es dimensión. Dimensión y geometría también, porque ya si nosotros hablamos, por ejemplo, de una molécula de agua, al inicio, pues, nos podemos imaginar solamente es H2O, ¿no? Vamos a ver. Bueno, hablamos de agua. Solamente decimos, no, esta es una molécula y es H2O, ¿no? Entonces, tal vez cuando estábamos en la secundaria, en la prepa, bueno, en la secundaria, y hablábamos, no, ese es H2O, es agua, no podíamos decir o no podíamos pensar cómo
espacialmente ocupa o cómo está espacialmente, ¿no? Igual no podemos dejar llevar con que podría ser una cuestión lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque no conocemos como tal que esto es algo de la teoría de repulsión de pares de enlace, de electrones de enlace. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos imaginar que esto podría ser lineal, ¿no? Pero con las experimentaciones que se han tenido, de acuerdo a la teoría, que incluso los electrones libres pueden ocupar un espacio como tal. Y ese espacio es tanto que incluso vendrían siendo como parte de la conformación misma que le da una geometría a la molécula, ¿no? Pues aquí podemos, ustedes ya en primer semestre platicaron acerca de esto, pues saben que esto es una geometría angular. Entonces, ahora sí nosotros ya estando aquí a este nivel, ya nos podremos, que cuando hablas de una molécula de agua, ya no te lo imaginas así, sino ya te lo imaginas así, que ya está ocupando algo, ya tiene un espacio, ya tiene una forma, ¿no? Y bueno, ¿y esto qué? Bueno, finalmente también es la dimensión ahora del enlace, un enlace entre hidrógeno y oxígeno. Podremos decir que en este caso, pues es un enlace covalente. ¿Sale? Por ejemplo, entre el oxígeno y esta distancia que hay entre el hidrógeno y oxígeno tiene una aproximación de 0.94 angstrom, ¿no? Entonces, ya podemos ahora decir no. Entonces, si no vamos por cuestiones métricas, ya podemos dar razón de que entonces tiene que ser la misma situación con el otro oxígeno-hidrógeno, ¿no? El mismo enlace. Y también pues, se puede uno dimensionar que debe de haber una cierta distancia, voy a poner con otro color, entre los mismos hidrógenos que están unidos al oxígeno. De cierta manera, pues, nosotros ya estamos empezando a dimensionar y es importante que recordar un poco de lo que ya saben acerca de la teoría de repulsión de pares de electrones de enlace. ¿Por qué? Porque vamos a ver un poco acerca de los enlaces covalente polar. Vamos a poner aquí. Covalente polar y los enlaces covalente no polar. Entonces, para el estudio de estos enlaces, de cierta manera también es importante conocer su geometría, ¿no? Pero vamos a empezar de lo más, podría decirse, de lo más sencillo. Cuando nosotros tenemos un enlace, por ejemplo, vamos a ver, entre hidrógeno y flúor, ¿no? Nosotros ya tenemos que ir pensando qué cosas debemos saber de la molécula. Bueno, para empezar, se inicia siempre por electrones. Entonces, si nosotros hablamos de electrones de valencia, en automático ustedes tienen que pensar, tienen que cumplir una cuestión de lo que ya han hablado, de lo que ya han estudiado acerca de estructuras de Lewis. Entonces, tiene que haber electrones alrededor de los elementos que lo forman. Vamos a ver aquí. El flúor, por ejemplo, en este caso, flúor, sabemos bien que tiene
7 electrones de valencia, ¿no? El hidrógeno, pues, sabemos que solamente tiene uno. Entonces, como es un enlace covalente donde tiene que compartir electrones, no es como los enlaces iónicos. En enlaces iónicos, el metal, por lo regular, es el que da, es el que siempre va a dar, mejor dicho, su electrón o electrones, ¿no? Al otro elemento. En este caso, pues es una compartición. Esa compartición hace que el flúor cumpla con su octeto. Y al cumplir con su octeto, este tiene que ser, digamos, de cierta manera similar a lo que es el octeto o la configuración de neón. En este caso, tiene como que los mismos electrones en su capa de valencia, igual que el neón. Por eso es que de primera mano ya se sabe, tenemos que es un enlace covalente, que uno de ellos está cumpliendo con su regla del octeto, que en este caso es flúor, y que tiene su configuración final igual que el neón. ¿Sale? También así, igual, por ejemplo, si nosotros vamos a ver esta molécula, un dióxido de carbono. Esta molécula, por ejemplo, nosotros tenemos que poner aquí carbono, tiene que estar enlazado pues a dos átomos de oxígeno. En este caso, pues sabemos bien que, bueno, oxígeno, vamos a ver que oxígeno tiene que tener 6 electrones de valencia. Vamos a ver así. Voy a tratar de pintar bien. Los oxígenos tienen 6 electrones de valencia. El carbono tiene 4. Entonces, de cierta manera, podremos representarlo, vamos a ver, oxígeno, bueno, con otro color. Si yo lo represento, digamos que aquí solamente va a compartir cada quien un electrón, el carbono se va a quedar con 2 electrones, el oxígeno, vamos a ver, va a tener sus 6 electrones aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con el que está compartiendo. Aquí se está produciendo un solo enlace, ¿no?, entre carbono y oxígeno. Ya vimos hace rato cuál es la distancia entre ese enlace, pero en este caso es sencillo. Entonces, ¿están cumpliendo su octeto cada uno, por lo menos uno de los átomos? No. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí solamente hay un máximo de electrones para carbono, que son 6. Oxígeno tiene 7. Entonces, lo que tiene que suceder es que el carbono tiene que volver a unirse con otro electrón de oxígeno. ¿Para qué? Para que forme doble enlace. Vamos a ver. Entonces tiene que cada uno de ellos unirse a otro electrón. Y ahora sí, podemos ver que carbono ahora sí ya va a tener sus 8 electrones. El oxígeno va a tener 8 electrones y aquí este oxígeno va a tener 8 electrones. Entonces ya cada uno de los átomos son estables. Y finalmente lo que nos va a quedar pues es que el carbono está compartiendo dobles enlaces con cada uno de los oxígenos. Entonces quedaría de esta manera. Con sus electrones
electrones libres, ¿vale? Y bueno, vamos a ver. Este es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. En cuestiones, por ejemplo, de lo que estamos platicando hace rato, que si ustedes piensan en el agua, vamos a ver, H2O. Nosotros sabemos ahora que tenemos esto, ¿no? El oxígeno, pues ya sabemos que tiene sus 6 electrones. El hidrógeno tiene un solo electrón. Entonces, van a compartir sus electrones y van a formar, ¿sale?, el enlace. Los electrones que van a compartir van a ser así, van a ser esto, y finalmente nos va a tener que quedar los pares de electrones libres y su enlace. ¿Sale? Entonces, ¿qué también tenemos que considerar? Es que la polaridad viene porque los elementos más electronegativos, ¿no?, de cierta manera, son los que están atrayendo, pues, estos electrones. Y digamos que quiere decir que la mayor cantidad de electrones se está yendo hacia el oxígeno, en este caso. Entonces, aquí está una nube mucho más grande que a comparación de donde están cada uno de los hidrógenos. Por eso es que de ahí se piensa que, o se sabe, mejor dicho, que hacia dónde va la dirección de cada de los, digamos que de los electrones, va hacia el oxígeno, lo podemos representar de esta manera, y va a tener cierta polaridad. ¿Por qué? Porque si nosotros lo manejamos con un símbolo que es delta, tanto delta en la parte de oxígeno y deltas en la parte de los hidrógenos, para oxígeno en este caso va a ser negativo. Quiere decir que hacia allá se está yendo la cantidad de electrones, y para hidrógenos, en este caso van a ser positivos, ¿vale? Que está disminuyendo los electrones, o la nube electrónica es menor en hidrógenos que en oxígeno. Entonces podemos, de un inicio, desde la propia estructura, nosotros podemos decir que, como no, vamos a ver aquí, voy a representarlo así, como hay una dirección total hacia oxígeno, si nosotros tratamos de ver la distancia que hay entre esos hidrógenos, estos se van a anular, pero esto tiene que tender hacia arriba, porque es como, digamos, la dirección neta hacia arriba. Por eso se representa que toda la carga está yendo hacia oxígeno. Entonces, podemos decir que esta es una molécula polar, mejor dicho, enlaces polar, por la dirección de la carga de electrones. Entonces, ya decimos que en el agua existe que los enlaces entre oxígeno y hidrógeno es un enlace covalente polar, ¿sale? Esa es la manera gráfica de revisar que sea así, que sea polar. Vamos a ver del otro punto. Existen, de acuerdo a las bibliografías que ustedes puedan consultar, diferencias de acuerdo a las diferencias de electronegatividades. Vamos a ver. Para poder
determinar si una molécula es covalente polar o covalente no polar. Estas diferencias de electronegatividades, ¿vale?, me va a dar el tipo de enlace. Entonces les decía, varía mucho en cuestiones de algunas bibliografías para decir que si, por ejemplo, es un enlace covalente, voy a escribirlo bien. Covalente no polar, por ejemplo, el primero es no polar. El otro es enlace covalente polar. Y finalmente el enlace iónico. ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, la diferencia de electronegatividad para decir que es un enlace covalente no polar debe ser menor, un aproximado de 0.5. ¿Sale? El enlace covalente polar debe estar entre 0.5 y lo que es 1.9. Y para un enlace iónico, para considerar un enlace iónico, tiene que ser mayor a 1.9. Les decía, varía de acuerdo a algunas bibliografías. Por ejemplo, hay una bibliografía, no sé si alguien de ustedes ha consultado un libro que se llama Mortimer. No vino esta tabla, pero cuando haces el análisis de la diferencia de electronegatividades que utiliza en este caso Mortimer, tiene otras, por ejemplo. Aquí ya no considera que es 1.9, sino considera que es 1.7, ¿no? Y también, por ejemplo, en lugar de decir que es 0.5, mencionan que es 0.7. Entonces, no se espanten. Realmente va a también depender digamos, de las tablas que ustedes usen, ¿no? Para, más que nada, las tablas de electronegatividades que determinó, ¿no? Por ejemplo, yo tengo esta tablita. En esta tablita, pues sí aplica, por ejemplo, para la primera parte, que está aquí señalada. Pero si nosotros tenemos tablas porque varían algunas electronegatividades, pues ya podemos aplicar otras. Entonces, finalmente, sí nos da digamos que, el entendido que si es menor o es mayor que, nos va a determinar un enlace no polar, un enlace polar, un enlace iónico. Les comento porque así ustedes empiezan a checar el tema, van a ver diferentes. Dicen, no, ¿por qué marca que esto debe ser 0.5 a 1.9 si aquí dice otra cosa? Sí, pero va a depender de los valores de electronegatividad que ustedes empleen, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros, en nuestro caso, para homogeneizar nuestros resultados, vamos a emplear esta tablita. ¿Sale? Ya ustedes, la mayoría lo tienen, para que tengamos, como que estemos en la misma sintonía y no nos vamos a revolver en agarrar electronegatividades de otras tablas que también no varían tan exageradamente, pero tengamos alguna diferencia en cuestiones de las escalas que nosotros tenemos como referencia. ¿Vale? Bueno, entonces, en este caso, ¿qué va a suceder? Vamos a ver el ejemplo. Entre oxígeno e hidrógeno, la electronegatividad de oxígeno. A ver, ¿quién me dice cuál es la electronegatividad de oxígeno? 2.4. ¿Cuánto, perdón? 3.5. 3.5.
3.5. Para hidrógeno, 2.1. 2.1. Entonces, la diferencia de electronegatividad es aquí, tiene que ser 3.5, voy a escribir bien, 3.5 menos 2.1, ¿cuánto nos da? 1.4. 1.4. Entonces, de acuerdo a esto y a nuestra escala que tenemos ahí, podemos decir que está dentro de esto, ¿no? Ahora sí decimos que el enlace aquí, pues es polar, ¿no? Entonces tenemos dos maneras de identificar si un enlace es polar o no polar, ¿no? Tanto gráficamente, como les había mostrado acá, como les he mostrado acá, o de acuerdo a la diferencia de electronegatividades. ¿Bien? Esto tiene que ver con lo que es la escala de polaridad de enlace de Linus Pauling, recuérdenlo, que de cierta manera todavía hace como, ¿qué será? Como 25 años se creía que ya se manejaba así, pero se consideraba que todavía era una teoría, ¿no? Pero ahora como se ha estudiado un sinfín de moléculas, se ha estudiado, digamos, desde la parte desde su síntesis, desde su geometría, ¿no? Realmente empata. Entonces, experimentalmente ya se está obteniendo y se ha dejado ya como una base, ¿no? Le comento porque igual, si se consultan otras bibliografías más antiguas, van a decir que esta es una teoría simplemente y que no está considerada al 100%, ¿no? Pero ahora, de acuerdo a los experimentaciones que se ha tenido, pues ya estamos en el hecho de que sí está consiguiendo, ¿no? En su mayoría. Bueno, vamos a ver otra cuestión. Vamos a ver una molécula que es de este tipo. Por ejemplo, tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono. Aquí. Este es tetracloruro de carbono, que tiene un carbono con 4 cloros. Nosotros podemos, digamos, de una manera, ¿no? De una manera informal, podemos ponerlo así. ¿Qué sucede? Que, bueno, voy a borrar estos enlaces. Vamos a ponerle electrones. Cloro, los electrones de valencia van a ser 7 electrones de valencia, ¿no? Y carbono, pues sabemos que tiene como tal, vamos a ponerlo así, 4 electrones de valencia. Entonces los enlaces los va a hacer entre estos electrones que están desapareados, ¿no? Y van a formar esta estructura. Entonces nosotros imaginamos que tuviera esta molécula fuera así, pero de acuerdo ya a sus conocimientos, no es así, no es plana, ¿vale? Sino que tiene que tener una dimensión. Entonces, en este caso, podemos decir, ¿no?, que cloros están acá y este cloro está hacia atrás,
y este cloro está hacia adelante, ¿no? Vamos a ponerlo así, este está hacia atrás, y estos podemos decir que este está en el plano, y este también podemos ponerlo que está como hacia el frente. Entonces, esta sería su estructura geométrica. Y bueno, ¿a qué va esto? A que, digamos que la polaridad, podemos decir que va hacia los cloros, ¿no? Digamos que la nube electrónica se va a dirigir hacia los cloros. Entonces, desde ahí nosotros podemos decir, no, esto es una molécula que tiene enlaces polares, ¿no? Pero aquí viene lo interesante, que si nosotros lo vemos desde la perspectiva de este punto, ¿no? Que en fin, geométricamente es así, ¿no? Entonces, si nosotros nos vemos hacia acá, como una imaginación hacia allá, quiere decir que las nubes, perdón, las direcciones de polaridad son contrarias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de cierta manera estas se van a anular. Entonces, al ser anulados, ya no sería una molécula polar, sino va a ser una molécula no polar, de enlaces no polar, ¿no? Y vamos a ver ahora, entonces, de acuerdo a la escala de Linus-Pauling, bueno, lo que vemos de diferencias de electronegatividades, ¿cuál es el de carbono? ¿Cuál es su electronegatividad de carbono? 2.5. 2.5. El de cloro, 3. Es de 3. 3. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? 0.5. Es 3 menos 2.5. La diferencia de electronegatividad es 0.5. Y si se dan cuenta, de acuerdo a la tablita que yo les di, ¿qué es polar o no polar? Covalente no polar. No, No, polar, porque no polar. polar. De acuerdo a la tablita, vamos a ver, este es polar. Entonces, esa es parte de lo que yo quiero que ustedes observen, es que ahí no va a coincidir el hecho de que la diferencia de electronegatividades no le va a dar la razón de que si es polar o no polar, sino ahí tiene que ver con la parte geométrica, ¿vale? Hacia dónde se dirigen las polaridades. Y de acuerdo a eso, si se tienen que, digamos, de cierta manera anular. Entonces, si se anulan, ¿por qué? Porque viene la dirección es contraria con la otra. Se tienen que anular, ¿por qué? Porque son del mismo elemento también. Entonces, ya se tiene que considerar como no polar. ¿Vale? Como les decía, tal vez en otras escalas, porque varían mucho, ¿no? Tal vez ya nos dé el resultado que sea no polar. Pero para nuestros fines de este caso, nos dice que, de acuerdo a su diferencia de electronegatividades, es polar. ¿Sale? Entonces, ¿a cuál vamos a hacer caso? En este caso es que no solamente es considerar el hecho de que la diferencia de la electronegatividad me va a dar el verdadero resultado, sino, en este caso, el efectivo es este, ¿sale? Que es no polar, porque se obtuvo a partir de su geometría. ¿Sale, chicos? Bueno, ¿alguna duda hasta acá que tengan? ¿Alguna, no sé, igual algo que quieran comentar? No sé. No, profe. Ok. Vamos a ver. Para el ejemplo que habíamos visto aquí, ¿dónde está?
¿Cuál es la diferencia de la electronegatividad? Acá, entre el enlace oxígeno-carbono. Vamos a ver, ya dijimos que de carbono tiene, en este caso 2.5, oxígeno tiene 3.5, ¿no? Entonces la diferencia es 3.5 menos 2.5. 1, Es ¿no? uno. Exactamente. Nos va a decir que es 1. Y me dice, finalmente, aquí no hay problema. Bueno, aquí me dice, si es 1, entonces, ¿qué es considerado como una molécula qué? Polar. 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 Y digan ustedes, ¿realmente es polar? De acuerdo a lo que acabamos de ver. ¿Qué dicen? Como dijo, profe, ¿puede repetir? ¿Realmente la molécula es polar? ¿O los enlaces son polares? Recuerden, ¿hacia dónde se van a dirigir los electrones? Hacia acá, ¿no? Y el otro electrón hacia acá, los otros 9 electrones. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que se va a anular nuevamente. Entonces, ¿es polar o no polar? Es no polar. Polar. Es no polar. ¿Sale, chicos? Les digo para que no se dejen llevar directamente por la diferencia, nuevamente. Así como el ejemplo que vimos acá del tetracloruro de carbono. ¿Sale? Y así hay un sinfín de ejemplos de que puedan ustedes ir viendo acerca de cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, también podremos nosotros decir que, no, bueno, al igual que el tetrafluoruro de carbono, tenemos nosotros el tetrafluoruro de carbono, ¿no? Va a tener la misma situación que el tetracloruro de carbono, donde pues, van a estar los enlaces de flúor con carbono. ¿Sale? Obviamente, de acuerdo a la dirección hacia donde se dirigen la nube de electrones, se van a anular también. Entonces, al ser anulados, me va a dar que es una molécula no polar. Porque finalmente es que son no polares, ¿no? Aunque el flúor tiene más electronegativo y es el que más va a traer esa nube de electrones, como, digamos, hace un intento de polarización, entonces se va a ir hacia, digamos, hacia las orillas todo. Entonces finalmente se hace una sola nube, digamos que la molécula vendría siendo una nube, y el cual no tendrá, como no tiene dirección ahora, entonces se considera la molécula no polar. ¿Sale? Y desde el inicio, por ejemplo, se podría observar que también entre una molécula diatómica como hidrógeno, tú no sabes si tú quieres que la nube de electrones vaya hacia allá o si vaya del otro lado. Estos se anulan. Al anularse, igual nuevamente dice que es una molécula no polar, ¿no? Entonces, nosotros lo podemos observar de este punto también, ¿no? Bueno, fíjense que, por ejemplo, también vamos a platicar acerca de unas soluciones. Aunque nosotros sabemos bien que
los enlaces, digamos que los enlaces covalentes son fuertes a comparación de los enlaces iónicos, ¿no? Son más fuertes. Un enlace covalente no tan fácil lo puedes, o necesitas mayor energía a comparación de iónicos para poder quebrantar ese enlace. Pero a pesar de que son fuertes, cuando nosotros lo tratamos de, o lo ponemos con, o lo disolvemos, o lo queremos llevar a solución, ese enlace a veces se rompe, de cierta manera, se rompe, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, uno de los que no se rompen, por ejemplo, ustedes conocen pues, el azúcar, ¿no? Que es la sacarosa. Voy a escribirlo bien. Y por acá. Por ejemplo, de azúcar. La sacarosa como tal, pues, a ver, vamos a ver, el azúcar es una mezcla, pero en total tiene primero carbonos 12. Hidrógeno Sí. 22. Oxígeno 11, ¿no? Entonces, si nosotros lo queremos disolver, nosotros lo disolvemos, digamos, lo disolvemos aquí en un vaso en agua, en este caso, en agua. Los enlaces entre ellos, por ejemplo, entre carbono, hidrógeno, carbono, oxígeno, en este caso, oxígeno, no es una acetona, oxígeno, así, no va a haber como cierta ruptura acá, ¿no? Que uno pensará que si está en solución, se pueden separar entre carbono, hidrógeno o carbono, oxígeno, no, pero sí son altamente solubles, ¿no? Digamos que aunque la molécula es polar, vamos a ponerle para aterrizar esto, molécula polar, ¿sale? Que tiene enlaces covalentes, se disuelve, ¿no? Y, por ejemplo, el otro ejemplo que sería, vamos a ver, lo que es el ácido clorhídrico. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia de la electronegatividad del ácido clorhídrico entre el enlace hidrógeno-cloro? Hidrógeno tiene, que es 2.1. El cloro tiene una electronegatividad de 3. La diferencia es 3 menos 2.1. Entonces, la diferencia de la electronegatividad aquí va a ser 0.9, ¿no? Me está diciendo que es una molécula polar. Aquí no hay problema. Es polar y sabemos que sí lo es porque la nube de electrones también se va hacia cloros, ¿no? Hacia donde está el delta menos y delta más de hidrógeno. Entonces sabemos que es polar, pero también sabemos muy bien que es un enlace covalente, ¿no? Que es un enlace covalente. Enlace covalente polar. Entonces, si nosotros lo comparamos con este, que también es un enlace covalente polares, entonces, ¿por qué este no hay ruptura? ¿No? Ese no hay. Okay. Y si yo agarro y disuelvo agua en perdón, más que nada, llevo el cloruro el ácido clorhídrico en agua, aquí sí, fíjense que va a suceder que este enlace sí se va a romper.
se van a separar los átomos, ¿no? Por eso voy a obtener H más y iones cloruro. ¿Sale? Para que también vean que el hecho de que sea un enlace covalente, dices, no, no se va a romper con nada, no es difícil. Pues ya estamos demostrando que sí, se separan en solución. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Porque, a ver, quién nos da esta explicación? ¿Quién nos apoya aquí? Y nos dice por qué, si son enlaces que venimos diciendo que los enlaces covalentes son enlaces fuertes, que no se pueden romper fácilmente, y el hecho de tocar, estar en solución acuosa, algunas sustancias sí se pueden separar. ¿Quién nos puede dar como que una idea de por qué sucede esto? ¿Será porque la molécula de azúcar es una molécula orgánica y ya el ácido es inorgánica? Bueno, no siempre, porque hay moléculas inorgánicas que nomás no van a tener este principio, no van a tener este comportamiento. No estamos hablando como tal de los enlaces. A ver, ¿cuál sería la idea? ¿Por qué creen que suceda este fenómeno? ¿No será por la interacción entre moléculas? ¿Entre cuáles moléculas? Entre las de agua y oxígeno, las de oxígeno, las de agua. Entre las de agua y las de... Bueno, quiero entender que se referían entre las del agua y en este El del caso azúcar. Profe, ¿no es por la interacción entre entre los hidrógenos? entre los hidrógenos del agua y hidrógenos del ácido clorhídrico. Sí, porque ¿qué no los puentes de ¿Qué hidrógeno? no se rompen y forman puentes de hidrógeno ambos? No, la fuerza intermolecular aquí no es por puentes de hidrógeno. El que es por puentes de hidrógeno es entre las propias moléculas de agua y se forman puentes de hidrógeno. Pero con el ácido clorhídrico no. Aunque bueno, de cierta manera se está polarizado, pero no es directamente por puentes de hidrógeno. ¿Sale? Es que la idea, fíjense que es que si ustedes ven cualquier bibliografía, dicen, no, que un enlace covalente es fuerte, ¿no? Que necesitas mucha energía. Y aquí ni siquiera necesitaron calor para poder separarlos. Entonces esa es la idea que quiero que ustedes ya pues, vayan aterrizando. Que el hecho de hablar de enlaces covalentes, dicen, no, esto no se puede separar por nada, al menos que metas calor, ¿no? Pues no. Aquí ya vimos que el simple hecho de que tenga interacciones con otras moléculas, como unos compañeros nos han dicho, en este caso como el agua, puede producir esto, ¿sale? Puede que ese enlace lo va a romper, tan fácil como a este ejemplo, ¿no? Para que ahora sí que estamos en esa misma, pues en esa misma sintonía, chicos, ¿sale? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna otra duda? No, todo bien, profe. ¿Todo bien? Todo No bien. manches, para afirmar, entonces es por decir que la molécula del azúcar, por lo mismo que no necesitó de ser, no es gran, fuerte cantidad de para poder romper, y en cambio con las otras sí necesita pues un calor, específico pues para romper estas moléculas, ¿no? ¿O no? Sí, claro, si nosotros queremos romper las moléculas de enlace entre por ejemplo, de oxígeno, carbono, hidrógeno, se necesita mucho más energía. Pero aquí este ejemplo que yo les puse es que tenemos dos moléculas polares
con enlaces covalentes polares y las dos son solubles, ¿no? Ya uno decía a los compañeros, bueno, una es más orgánica y la otra es inorgánica. Dejando fuera de eso, el simple hecho de que tengan propiedades de enlace covalente polar y que por sí las moléculas sean polares, ¿qué quiere decir que las moléculas sean polares? Bueno, que las moléculas se van a disolver con solventes polares también deben de ser, digamos que ahí se le llama, ese fenómeno se llama miscibilidad. Vamos a ver aquí. ¿Han escuchado ese término? Vamos a ver aquí. ¿Han escuchado el término miscibilidad? El término miscibilidad quiere decir que en este caso, como son moléculas polares, vamos a poner que es molécula polar, se disuelve, ¿sale? O mejor dicho, la palabra correcta es miscible con agua, con solventes polares, ¿sale? Y, por ejemplo, en este caso el azúcar, pues es una molécula con enlaces covalentes polares y es miscible con agua. El ácido clorhídrico también tiene enlaces covalente polar y también es una molécula polar que es miscible con solventes polares. Por ejemplo, también ustedes bueno, la conocen la gasolina, ¿no? En la gasolina tenemos que son hexanos. Tenemos que son hexanos, algunos tienen más, tienen octanos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos, a pesar que también son enlaces covalentes, pero estos enlaces covalentes no, lo voy a representar bien, un tantito. Por ejemplo, para un hexano, que es este, voy a borrarlo y voy a ponerlo bien, que está interesante esta parte. Tengo esto. Ustedes cuando ya estudien orgánica les van a enseñar qué significan esas líneas. Pero esas líneas significan que yo tengo aquí un carbono, aquí tengo otro carbono, aquí tengo otro, aquí tengo otro y otro. Esos, digamos que los puntos que unen cada línea, que está acá, está con esta, está con esta. Esos puntos verdes son carbonos. Y esos carbonos están unidos a hidrógenos. Voy a ponerlo primero así. Voy a poner con rojo los enlaces entre carbono-carbono. Y con azul voy a poner los hidrógenos. Por ejemplo, aquí tengo nosotros le llamamos, bueno, tiene su nombre, mejor dicho, este se llama hexano. ¿Sale? Bueno, ya, bueno, pues van a aprender
porque la terminación, ¿no? Hexa, porque son 6, ¿no? Y la terminación o el sufijo ano se refiere a un enlace sencillo. ¿Sale? Entonces, fíjense que los enlaces sencillos entre carbonos, si nosotros vemos que por ejemplo, para carbono aquí, estos carbonos pues tienen una electronegatividad de 2.5. ¿Sale? Vamos a poner aquí 2.5. La electronegatividad de los hidrógenos, en este caso es 2.1. ¿Sale? Entonces vamos a ver la diferencia de electronegatividad entre carbono. Esto es igual a 2.5 menos 2.5. Esto es una diferencia de electronegatividad de 0. Entonces nosotros lo consideramos como que, bueno, es un enlace puro, pero también puede ser, es como tal un enlace covalente no polar. ¿Sale? Y también así, la diferencia de electronegatividad entre carbono e hidrógeno, en este caso es 2.5 menos 2.1, entonces la diferencia es igual a 0.4. Por ende, decimos que es un enlace covalente no polar. ¿Qué quiere decir? Que finalmente toda la molécula, vamos a poner otro color, toda esta molécula es una molécula no polar. Entonces, las sustancias que se tienen que disolver en hexano, ¿vale? Que le vamos a poner que es un solvente, es miscible con todas las demás sustancias que son no polares. ¿Vale? Por eso, si yo quiero, por ejemplo, miscibilizar lo que es hexano, por aquí, hexano más agua, ¿creen que se pueda miscibilizar? Pero déjenme checar porque no quiero escribir bien. Ponerlo aquí. Vamos a poner hexano más H2O. ¿Ustedes creen que se pueda miscibilizar o no? ¿Es miscible o no es miscible, chicos? Yo digo que no, profe. El agua es polar, ¿sale? El hexano es no polar. Entonces, la mezcla de ellos realmente no van a ser miscibles. Porque aquí aplica este término que se dice que lo semejante se lleva con lo semejante. O sea, lo polar con lo polar y lo no polar con lo no polar, ¿sale? Okay. También sería por eso que el aceite no se junta con el agua, ¿no, profe? Exactamente. Muy bien. El aceite, digamos que como tal la molécula de aceite, una que es tiene enlaces covalentes no polares, ¿sale? Que igual son una cadena de carbonos con oxígeno, hidrógenos. Y si nosotros lo queremos juntar con el agua, lo único que podemos ver es la separación de las fases, una oleosa y la otra del agua, ¿no? Y también ahí viene algo que
tal vez no recuerdo si primero ustedes vieron acerca de las densidades de las sustancias. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas sustancias son menos densas que otras y las sustancias menos densas, digamos que de cierta manera pesadas, son las que se van más arriba aquí y las más densas se quedan abajo. Por eso, entre un aceite y el agua, lo que se queda arriba es el agua o es el aceite. A ver, díganme ustedes. ¿Han hecho esa prueba? Es el Bueno, aceite. Se queda arriba el aceite. Sí, el aceite es el que se queda arriba. cuando se comen su caldito de pollo, lo que queda arriba es el aceite. ¿Sale? Sí. ¿Qué quiere decir? Que su densidad es menor que la del agua. Por eso el agua es más densa y se va al fondo. Y no son miscibles. Por más que tú quieras juntarlos, no va a poder ser. Por estas condiciones como moléculas, como propiedades de las moléculas, que a una la vuelve polar y las otras no. La otra es no polar. Entonces, al suceder eso, causa esa separación de esas dos fases acuosa y la fase oleosa. ¿Sale? Fíjense que de hecho todos estos principios, créanme que son buenos saber de estos, porque a veces uno como químico tienes que estar consciente cuando vas a preparar una solución de que no suceda esto, ¿no? Digamos que, por ejemplo, hay muchas cosas que bueno, que sí es importante el laboratorio porque ahí tenemos que hacer todas estas pruebas. Por ejemplo, no pueden ustedes en gasolina, digamos que tengo yo un vasito tengo un vaso y este vaso es de unicel. ¿Sale? Y yo le agrego aquí lo que es gasolina. El unicel, pues es un polímero, ¿sale? Vamos a poner que es un polímero bueno, finalmente ese polímero tiene enlaces covalentes no polares. La gasolina ya vimos que entre ellas vienen hexanos, vienen octanos, ¿sale? Que quiere decir que también son enlaces covalentes no polares. Y que finalmente la molécula total la vuelve tampoco no polar, ¿sale? Porque igual tenemos que estar conscientes de esa parte. ¿Qué creen ustedes que sucedería si yo en un vaso de unicel agrego gasolina? Se lo carcome, ¿no? Se lo quema Se empieza como Lo que empieza a disolver, ¿no? a deshacer. Exactamente. Si te mandan por un vaso de gasolina, ni vas a llegar con el vaso y sin gasolina también. ¿Sale? ¿Por qué? Porque los dos son sustancias no polares. Obviamente se va a disolver. Eso, por ejemplo, una molécula intermedia que es como un solvente intermedio, tanto tiene propiedades polares como no polares, es la acetona. Vamos a ver. ¿Se han escuchado acerca de la acetona? Más las chicas, con los que se quitan el esmalte. La acetona es así. Esta es una acetona, ¿sale? Ya en términos de ponerlo como molécula, sería carbono, carbono, carbono. Recuerden que estos puntitos que están acá son carbonos y que están unidos a algo. Pero en este caso están unidos a hidrógeno cuando no están representados. Vamos a poner que aquí hay hidrógeno, acá hay otro hidrógeno, hidrógeno.
poner sus enlaces. Aquí está el oxígeno, voy a poner el otro color, con color como de azul. Bueno, aquí carbono, este carbono que está, lo voy a señalar, este carbono que está aquí no tiene hidrógeno. ¿Por qué? Porque el carbono ya cumple con su regla de octeto. Tiene 2 electrones acá, 2 electrones acá y 4 electrones acá, en total son 8. Ya no puede hacer otro enlace. Por eso tiene un enlace tetravalente, ¿sale? O sea, forma solamente 4 enlaces. Aquí este carbono ya cumple con su regla del octeto. Tiene 2 acá, 4, 6 y 8. Entonces hasta ahí se queda, ¿sale? Y ya sería una molécula neutra aquí, en cuestiones de que ya no, digamos, ni le faltan ni le sobran electrones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Si nosotros lo estamos representando de este punto, la nube de electrones, bueno, se van dirigiendo hacia carbono, ¿no? Del hidrógeno hacia carbono. ¿Vale? Nosotros podemos decir aquí que de cierta manera algunas se están como que anulando, ¿no? Entonces tiene cierta polaridad ahí, pero realmente aquí por estas anulaciones ya dijimos que entonces esta parte incluso, bueno, esta parte es no polar, ¿sale? Incluso también la parte entre los carbonos, de acuerdo a su diferencia de electronegatividad de estas, deben de ser 0. Entonces también es no polar. Ahora, la diferencia entre carbono y oxígeno, que es la parte que voy a señalar con rojo. Vamos a ver. Esto es que carbono tiene 2.5. Oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5. ¿Sale? Entonces la diferencia de electronegatividad aquí obviamente va a ser 1, ¿no? Y si es 1, estamos diciendo que esta parte es polar. ¿Sale? Entonces tengo una parte no polar y una parte polar. Ahora, la nube de electrones se va dirigiendo hacia oxígeno, que es el más electronegativo que carbono. Por eso, la molécula de acetona, en este caso es acetona, ¿sale? Es miscible con agua y es miscible también con hexanos, ¿sale? Por esas propiedades que tiene. Bueno, de hecho no tanto como hexanos, sino con con solventes con polaridad media, ¿sale? Por ejemplo, tetracloruro de carbono, si es una molécula no tan polar, no polar, pero sí se miscibiliza en este caso con acetona. Y también es miscible con alcohol, por ejemplo. El etanol es mucho más polar que la acetona, entonces, pero también es miscible, ¿no? Con agua también. Entonces, por eso la acetona, digamos que tiene las propiedades de quitar el esmalte de las uñas, ¿no? O barniz, o incluso si tú le pasas acetona por ejemplo, al unicel, también va a tener se lo va a disolver, ¿sale? Porque, bueno, ya vimos qué propiedades tiene la molécula, que tiene las dos, ¿no?
y es más prioritario hacia no polar que polar, a diferencia, por ejemplo, de lo que es voy a borrar aquí, de lo que es el etanol. El etanol definitivamente es más polar. Perdón, quiero ponerlo con... Voy a ponerlo con... Sí. Este es etanol. Se representa así. ¿Sale? Ya sabemos que estos puntos verdes son carbonos. Vamos a ver, entonces tengo que es carbono, carbono, oxígeno y los hidrógenos. Aquí un hidrógeno, aquí tiene que haber otro. Borrar los enlaces. Voy a ponerlo con otro color aquí. Hidrógeno, hidrógeno. Tiene que cumplir con su regla de octeto aquí el carbono. Ahí está. Bueno. Aquí la diferencia de electronegatividades entre carbono y oxígeno, ya vimos que es 1. ¿Sale? La diferencia de electronegatividad entre oxígeno e hidrógeno, aquí, vamos a ver. Es oxígeno, tiene 3.5 y hidrógeno es 2.1. ¿Cuánto es la diferencia, chicos? 3.5 menos 2.1 queda 1.4, ¿no? Sí. Sí, 1.4. Y entonces nos está diciendo que es una molécula de ¿qué? No polar, perdón, polar. Entonces, si se dan cuenta, tanto quiere decir que toda esta parte que está acá es polar. Por eso, este es miscible con acetona, es miscible con agua, pero jamás se va a miscibilizar con hexano, por ejemplo, ¿no? Hexano no, porque hexano es totalmente no polar. En este caso, etanol sí aunque tiene una parte, voy a señalarla, tiene una parte no polar, pero realmente toda la carga de electrones se está yendo hacia carbono, oxígeno y oxígeno, hidrógeno, tanto que, fíjense, tanto que de cierto punto tiene una propiedad o tiene cierta acidez. ¿Sale? Tiene cierta acidez, ¿por qué? Porque cuando yo agrego, como es polar, ¿no? En este caso, como tiene sus propiedades son polares, si yo lo agrego en agua, lo que voy a obtener es este anión y esto, ¿no? Y H más. No tanto, no, digamos que eso lo van a ver en tercer semestre, en equilibrios simples, se llama, donde ven propiedades de ácidos y bases, pero aquí, por ejemplo, esta acidez es muy pequeña, ¿no? Digamos, aquí le llama constante de disociación. Su constante de disociación es muy pequeña, por eso no vuelve tan ácido la solución de etanol con agua, ¿sale? Si no, imagínense que por ejemplo, algunos de ustedes ya toman alcohol, ¿no? En cócteles, en mezcal y todo lo que quieran. Ese es el mezcal, pues tiene etanol, que es la sustancia activa, la que te emborracha, la que te altera, ¿no? O la que te duerme, mejor dicho, que es un hipnótico. En farmacia se conoce como hipnótico. Te duerme. Entonces, esta, digamos, como está revuelta con agua, sí tiene cierta acidez, pero de acuerdo a su constante de equilibrio, no vuelve tan pH bajo, digamos, ¿no? No es tan ácido. Entonces, pero de cierta manera sí encontramos que
se puede separar ese enlace covalente entre oxígeno e hidrógeno, el que está justamente acá señalando, ¿vale? Ese digamos que tiene la misma propiedad como hace rato vimos el ácido clorhídrico, que al tener contacto con agua se rompe ese enlace covalente, ¿vale? Y si nos damos cuenta, este es un enlace covalente, pues como ya vimos, polar. ¿Sale, chicos? No sé si les haya quedado claro acerca de las miscibilidades entre sustancias polares con no polares, ¿vale? Ya posteriormente, eso es importante, bueno, van a llevar una materia en quinto semestre llevan una materia que se llama electroquímica y cromatografía. En los temas de cromatografía ven totalmente todas estas propiedades. ¿Por qué? Porque el estudio de los solventes, de sus propiedades de los solventes, que si son polares, no polares, grados de polaridad, ayudan ¿para qué? Para que si algún día ustedes quieren hacer un estudio, por ejemplo, de plantas medicinales, extraer metabolitos, extraer digamos, las moléculas activas de las plantas, para poder separar esos metabolitos, tienen que ser forzosamente con estas sustancias polares o sustancias no polares, de acuerdo al tipo de moléculas que quieras obtener de las plantas, y lo hacen por medio de cromatografías. Entonces, por eso es que tienen ustedes que conocer esto. ¿Sale, chicos? Bueno, vamos a continuar. Esto es todo lo que hay que saber sobre enlaces covalentes, ¿no? Que llegan a darnos propiedades de las propias sustancias, como ya vimos. Bueno, vamos a ver ahora otro tema, otra parte de lo que vimos. Vimos enlace iónico, enlace covalente, ya cómo determinar si es polar o no polar. En el primer semestre lo vieron de una forma muy rápida, simplemente diferencia las alternatividades, eso no es, y ya. Pero aquí ya les expliqué cuáles son las propiedades más importantes de cada molécula, de acuerdo a su geometría, y de acuerdo también a su diferencia de electronegatividad por la escala de polaridades de Linus Pauling, ¿sale? Bueno, vamos a ver ahora el enlace metálico. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí para ya pasar a la otra parte? Bueno, vamos a ver ahora enlace metálico. Bueno, fíjense que en el enlace metálico hay varios, bueno, hay como que puntos importantes que tenemos que ver. Por ejemplo, primero que de las propiedades de los enlaces metálicos, ¿no? Que hay una deslocalización deslocalización de electrones. ¿Sale? Y esa misma deslocalización de electrones produce que los mismos electrones anden ahí divagando en todo el confinamiento en toda la estructura de cada metal, ¿sale? Por eso en un momento lo van a conocer como mar de electrones. Un mar de electrones. También propiedades de los enlaces metálicos es que tienen una fuerza de atracción, mejor dicho, una fuerte atracción electrostática. Esta propiedad la comparten, que es similar al de los enlaces iónicos, que también tienen una fuerte atracción electrostática, ¿vale?
¿Por qué? ¿Por qué tienen una fuerte atracción electrostática entre dos átomos metálicos? Vamos a ver. A ver, tengo yo que mis átomos metálicos, que son metales obviamente, estos metales, digamos, estos átomos metálicos pueden ser de mismo átomos, por ejemplo, aluminio, aluminio, cobre, cobre, oro, oro, plata, plata, o puede ser también, por ejemplo, aluminio, aluminio zinc, ¿no? Aluminio estaño, o cobre, cobre plata, o cobre oro, ¿sale? Entonces, no importa, pero simplemente que tengan, que sean metales. Entonces, de cierta manera, fíjense que cuando están en una conformación, los átomos metálicos están conformados, tienden a tener que esos átomos se vuelven de cierta manera positivos. Y los electrones, bueno, obviamente los electrones de valencia de cada átomo se encuentran totalmente deslocalizados, ¿sale? Por eso los electrones están, digamos que un electrón está viajando de un lado a otro en todo todo lo que es los enlaces entre metal-metal. Vamos a ver aquí. Los electrones andan como sea, ¿sale? Por eso tienen esa propiedad de conducir electricidad, ¿no? Por la deslocalización de esos electrones. Entonces, si, por ejemplo, conducen una electricidad porque si tú dejas que entre un electrón aquí, lo tienes que recuperar del otro lado, ¿no? Hace un intercambio de ese electrón, llega y luego se va con otro y hacen como que un relevo de electrones. Todo el tiempo están relevando electrones hasta al final obtenerlos, ¿no? No se tiene que perder, digamos, la estructura de los metales no pierden electrones. No van a escapar de ellos. Digamos, como les pongo este ejemplo, entra un electrón y tiene que salir otro electrón. Ese es el principio de conductividad. Digamos que solamente se lleva ese electrón y lo pasa hasta el otro extremo. Pero realmente no tiene que perderlo. Si lo perdiera, entonces ya no se formaría un enlace metálico. Fíjense. Se rompen. Si tú forzas quitarle a un metal, le forzas quitarle un electrón, rompes todo. Porque ya no hay deslocalización, sino hay ausencia de un electrón en todo el confinamiento metálico, entonces romperías, ¿no? Incluso pues deja de estar como metal. Pero pues eso no es posible, chicos, ¿no? A pesar de que puedas obtenerlos, no es posible que se quede un metal, digamos, varios átomos unidos, que se queden sin un electrón todos. Entonces, lo único que se puede hacer es que tiene que llevar esos átomos de metal, metálicos, lo tiene que llevar a solución. Pero, como vimos la clase pasada acerca de los estados de oxidación, recuerden que en este caso, por ejemplo, en este ejemplo que tengo acá, el estado de oxidación de estos átomos son 0. Entonces, el hecho de que si tú le quitas un electrón, ya no sería 0. Ahora serían más 1, ¿no? Entonces, al ser más 1, tienen que compensarse de electrones. Entonces, como no hay nada que los compense, dejan de estar solos, dejan de estar unidos. La única manera de hacerlo es pasarlo a solución.
digamos que pasan de, si ya como les dije, estamos en un estado de oxidación, estado de oxidación igual a 0. Si quitas un electrón, sería más 1. Entonces, cuando está en un estado de oxidación más 1, lo borro aquí. La única manera de obtenerlo con esto, con más 1, es en una solución. ¿Sale? Esa es la única manera. Pero en sí, no estamos estudiando como tal las soluciones de metales, sino que estamos solamente estudiando lo que es el enlace metal-metal. ¿Sale? Entonces, aquí pues sí es muy corto la cuestión. Fíjense que estos enlaces metálicos sí son muy fuertes. Son más fuertes que como tal los enlaces covalentes. ¿Sale? ¿Por qué? A ver, un ejemplo. Vamos a ver. ¿Quién me dice cuál es el punto de fusión? Recuerden, punto de fusión de estaño. ¿Quién me dice cuál es su punto de fusión? 231.9 grados Celsius. 200 puntos de fusión. 231 grados Celsius. Y su punto de ebullición, ¿cuál sería su punto? 2602 grados Celsius. 2602 grados Celsius. Imagínense, yo tengo un trocito de metal de estaño y el estaño yo lo fundo, digamos, lo vuelvo líquido. Ustedes no sé si han visto videos o han visto una persona que están haciendo de los circuitos, están, digamos, juntando los cables con las plaquitas o cables entre cables. La única manera de pegarlos son con estaño, ¿vale? Y agarran ese como lápiz, que es como un lápiz que tiene una resistencia, está caliente, y lo ponen con el estaño y lo está como que derretido, ya está en líquido. Ese es el punto de fusión. Quiere decir que ese lápiz debe de tener 231 grados centígrados en su punta para que pueda fundirlo y pueda derretirlo y volverlo líquido. Ahora, digamos que tienen ustedes ahora el estaño en como en una cápsula de porcelana, ¿no? Tendrán que llevarlo hasta 2600 grados centígrados para convertir ese estaño en gas, ¿no? Imagínense ustedes que aquí el estaño esté en forma de gas, ¿sale? Con este punto de fusión 231 está en el estado líquido, pero ya con 2600 ya es un gas. Entonces, y aún así, fíjense, no han roto ese enlace. ¿Cómo ven? Bueno, de hecho, mejor dicho, hasta cuando llegas a gas es cuando ya lo rompes. Ya cada átomo de estaño está en forma de gas, está llenando un espacio, ¿no? donde lo tengas. O incluso imagínense que lo respiren, simplemente que baje 100 grados o menos, que baje 2, 3 grados, digamos que si es 2602, que baje a 2600, ya se vuelve líquido. Imagínate. Entonces ahí es donde se vuelve a unir. Entonces por eso este es un ejemplo de los enlaces metálicos. Necesitas mucha energía para poder separarlos. ¿De acuerdo? Entonces, como les había comentado, la única manera de
poder romper estos enlaces metálicos es oxidándolos, ¿no? Necesitaríamos ahora sustancias oxidantes. Por ejemplo, una sustancia oxidante es el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, el yorhídrico. Por lo regular son ácidos las sustancias más oxidantes para poder llevar y romper esos metales quitándoles un electrón, pérdida de electrones. Por eso se llama oxidación. Por ejemplo, tienen ustedes una barra de hierro, ¿no? Tienen ustedes una barra de hierro. La única manera de que puedas oxidar, romper este enlace, es que esté con agua, digamos, en la humedad del ambiente, va a formar óxido de hierro, ¿sale? Vamos a ponerlo aquí, así. Va a formar como tal óxido de hierro y es la única manera en la cual se va a desligar del otro hierro, del otro metal. O la otra es llevarlos a temperatura de punto de ebullición, ¿vale? Para volverlo gas y así no obtener una sustancia más, como en este caso el óxido de hierro, sino tener sino ir directamente con lo que es puro hierro, ¿no? En este caso, si nosotros le ponemos alta temperatura, tendríamos que tenemos el hierro en forma de gas. Y esa sería la única manera de romper esos enlaces. ¿Sale, chicos? Bueno, ¿alguna duda conforme a los enlaces metálicos? Es algo muy rápido. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda. Sí, profe, sí podría decir que la deslocalización de electrones es que esa parte cuando lo notó se cortaba mucho mi audio. Entonces, no sé si me los puedes repetir. Sí, claro, lo que es la deslocalización de electrones es que de cierta manera los átomos tienen, digamos, se vuelven positivos, ¿no? Y los electrones, que son los electrones de valencia, son los que se están como que compartiendo entre uno y uno y se va como en forma de cadena. Entonces, ese comportamiento de esa cadena que va y viene, digamos, eso es la deslocalización del electrón. Es como cuando ustedes vieron el tema de estructuras de Lewis, donde vean resonancia, ¿no? Ahí en resonancia el electrón está deslocalizado. Va de un átomo a otro, por eso produce un enlace y se va al otro lado, ¿no? Por ejemplo, bueno, ese es el de las estructuras de Lewis en las resonancias. Algo similar sucede acá, también en el enlace metálico, ¿sale? Los electrones están como que todo el tiempo compartiéndose entre átomos y átomos y van y vienen. Entonces, ya como les comenté, no forzosamente tiene que ser del mismo átomo. No tiene que ser estaño-estaño, hierro-hierro, aluminio-aluminio, sino también puede ser mezclas, ¿no? De átomos, pero en estado de oxidación cero para obtener ese enlace metálico. ¿Sale? Ese es lo que, más que nada, la deslocalización de electrón. ¿Sale, chicos? ¿Alguien más que tenga alguna duda? No, profe. Bueno, nos vamos a ver este día martes, ¿sale? Para ya ir cerrando los temas del primer parcial. Obviamente que como vamos a evaluarlo por tema, ¿sale? Pero ya para ir concluyendo, el martes nos vemos. O sea, chicos, creo que es el martes de 2 a 4, ¿verdad? Me parece que sí, profe. Sí. Sí, Bueno, profe, de chicos, 2 a 4.
Ujú. Bueno, chicos. Entonces nos vemos a las 2 el día martes. ¿Sale? Perfecto. Sí, Bueno. profe. ¿Qué, profe? Ok. Bueno, pues cuídense. Nos vemos. Que tengan un fin de semana, un buen fin. ¿Sale? Gracias, igual.